Saludamos a todos nuestros estudiantes del curso intensivo misionero para instructores bíblicos. Les saluda el pastor Diego Alexander Bartolo y en esta oportunidad veremos la lección número 5. Esta unidad número 5 estaremos hablando acerca de cómo funciona la mente en relación con las decisiones en los estudios bíblicos. Es importante mencionar que todos los días tomamos decisiones. Cierta oportunidad, una madre llevó a sus hijos a la heladería y el vendedor le preguntó, ¿quieres de chocolate o quieres de vainilla? Ella entonces la madre le dice, ¿no tiene de otros sabores? Estoy cansada de siempre de estos dos. Por lo tanto, la señora suspira y el heladero le dice, si usted supiera cuánto demoran los clientes en decidirse entre el chocolate y la vainilla, nunca le añadiría otro sabor. ¿Sabe que algunas decisiones carecen de importancia, como elegir entre un helado de chocolate y otro de vainilla, por ejemplo? Sin embargo, la capacidad de elegir es una facultad dada por Dios. Es fundamental que el ganador de almas entienda cuál es el lugar que ocupa la voluntad en la toma de decisiones. Recuerde que la voluntad es la clave de ello. En el estudio de esta clase veremos, estará compuesto por varias partes este tema. En primer lugar, vamos a hablar acerca del papel que desempeña la voluntad en las decisiones. También veremos los niveles básicos para tomar una decisión. Y finalmente hablaremos cómo poder implantar la convicción en las personas al momento de participar del estudio de la Biblia. Comencemos con la primera parte. ¿Cuál es el papel de la voluntad en las decisiones? El transatlántico Queen Elizabeth pesa alrededor de 85.000 toneladas, pero está dirigido por un timón de 65.000 toneladas, lo que indica que el timón, aunque es pequeño, si se lo compara con el resto del barco, pues realmente es el que controla su dirección. Realmente, cuando hablamos del papel de la voluntad en las decisiones, o sea, qué papel desempeña la voluntad en el momento de tomar decisiones en la vida del hombre, quiero mencionar que la voluntad es como ese timón de la vida del hombre. No es prerrogativa del ganador de almas manipular la voluntad de la persona, no. Su responsabilidad no es forzarla, pero no tendrá éxito en ganar almas si no entiende cómo se relaciona el Espíritu Santo en la voluntad de la persona. Por eso quiero traer a colación este texto del Camino a Cristo, la página 47, que dice lo siguiente: lo que necesitas comprender es la verdadera fuerza de la voluntad. Este es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir o de elegir. Todas las cosas dependen de la correcta acción de la voluntad. Y otra oportunidad, otro texto, otra cita del Espíritu de Profecía menciona, mediante el debido uso de la voluntad cambiará enteramente la conducta. Al someterse nuestra voluntad a Cristo, nos aliamos con el poder divino. Recibimos fuerza de lo alto para mantenernos firmes. Una vida pura y noble y de victoria sobre nuestros apetitos y pasiones es posible para todo el que une su débil y vacilante voluntad a la omnipotente e invariable de la voluntad de Dios. Hemos visto que es trascendental la voluntad del hombre unida a la voluntad de Dios. La voluntad realmente es el timón de la vida de la persona, del hombre. Pero ¿cómo podemos cautivar la voluntad? ¿Cómo podemos, de alguna manera, llegar a que las personas tomen decisiones? Aquí es donde vamos a responder la segunda parte de nuestro estudio de la tarde, de esta oportunidad. ¿Cuáles son esos niveles básicos que me permiten a mí poder ayudar a las personas a tomar decisiones importantes? Recuerden que toda decisión que se tome, ya sea para comprar una aspiradora o aceptar la verdad bíblica y llegar a ser adventista o ser cristiano, abarca algunos niveles y son 4 niveles prácticamente. El primer nivel
es la información. Es decir, en este nivel de la información, la persona comienza a acumular información con respecto a la decisión que desea tomar. Si se trata de comprar un auto nuevo, por ejemplo, recorrer los negocios para reunir información. Considera las ventajas o desventajas en los diferentes modelos que ofrece para poder comparar el rendimiento, cuántos kilómetros hace por litro de combustible, su comodidad, sus posibilidades financieras. Así que recopila la información. Recuerde que este nivel se reúne la información necesaria para de esta manera poder hacer una decisión inteligente. En tercer lugar, usted no hará ninguna decisión correcta en la vida a menos que tenga a menos que tenga la información correcta. Si se invita a las personas a tomar una decisión, si que tenga la información adecuada, inmediatamente lo que va a hacer es crearle barreras en su mente. Y en esas circunstancias, la persona puede tomar una decisión negativa y no positiva. Por eso es importante guiar a las personas a que se decidan y para ello se necesitan algunas preguntas importantes. Por ejemplo, usted debe saber a través de esas preguntas si la persona tiene esta información suficiente como para tomar la decisión o está inteligentemente informada con respecto a la decisión que yo le estoy sugiriendo. Así que la primera parte es la información. Cuando usted ya le ha suministrado información al estudiante, entonces viene el segundo nivel. El segundo nivel es crearle convicción a la persona, que la persona se convenza de lo que usted le está diciendo a través de la información que le está suministrando. Así que después de reunir información, la persona comienza a darse cuenta que cuál debería ser la decisión correcta con respecto a una determinada situación, lo que realmente debe hacer. Pero cuando se trata de una decisión en favor de Cristo, la conciencia empieza a sugerirle, creo que esto es lo que Dios quiere que yo haga. Esta es la voluntad de Dios. Si no tomo la decisión correcta, estará fuera del ámbito de su voluntad. Cuando alguien está bajo la influencia de la convicción, aparece desde el punto de vista positivo una profunda sensación de que se hace lo correcto al tomar la decisión adecuada y desde el negativo un hondo sentimiento de culpa por no tomar esa decisión. Pero las decisiones no se toman por lo común, solo porque alguien esté convencido de que tiene que hacer algo. Algunos son tan sensibles que si se están, por ejemplo, si se sienten impulsados por la sensación de que deben hacer lo correcto y están atormentados por el sentimiento de culpa por no hacerlo, harán la mejor decisión, la decisión más adecuada. Ya después de usted haber presentado la información y luego de haber presentado la convicción, la persona se convenza de lo que le está diciendo, vamos al tercer nivel. El tercer nivel es despertar el deseo de la persona. Este nivel es bastante importante, que la persona sienta el deseo de tomar una decisión. Así que en este tercer nivel, la persona, en este paso, comienza a analizar los sentimientos, destaca no solamente lo que debe hacer, sino lo que quiere hacer. Alguien puede llevar a un caballo hasta el abrevadero y no puede obligarlo a beber. Pero si la sal, pero la sal sí lo puede hacer. Ponga un terrón de sal junto al agua y deje que el caballo lo lama y pronto tendrá tanta sed que querrá beber. La sal le despierta el deseo. Como ganadores de almas, somos la sal de la tierra. Y es necesario presentar el Evangelio de tal manera que las personas no solo dispongan de la información adecuada y no solamente estén convencidos, y de esta manera estén convencidos de que deben hacer algo, sino que quieran hacerlo. Cuando se presentan los beneficios que produce hacer lo correcto, las consecuencias nefastas de hacer lo incorrecto y la influencia ejerce nuestras acciones sobre los demás, entonces el deseo aumenta. Y yo quiero decirles que Dios mismo nos presenta en la Biblia el gozo del cielo, los terrores del infierno y su propio amor por un poderoso incentivo para incrementar nuestro deseo. Así que es importante tener en cuenta que el deseo se debe despertar. Primero la información, luego la convicción
que la persona se pueda convencer que le conviene y ya despertar el deseo. Y se despierta el deseo muchas veces de alguna manera llevándolo a la necesidad. El cuarto paso, el de la decisión, es la acción. La acción, ¿porque es importante? Aquí estamos hablando de cómo cuando la convicción y el deseo aumenta, la persona empieza a actuar. Aquí la clave para la acción final es pasar de la información a la convicción y de allí al deseo. Por lo tanto, mis amigos queridos, es importante tener en cuenta estos ejemplos trascendentales. Por lo tanto, déjeme decirle que nosotros los adventistas hemos sido muy fuertes para dar información, un poco débil para infundir convicción y más débiles aún para despertar el deseo. Y esta es una razón, mis amigos queridos, esta es una razón por la que muchas personas, por ejemplo, creen que el sábado es el verdadero día de reposo, aceptan que sus cuerpos son templo del Espíritu Santo y creen que se deben bautizar, pero hacen muy poco al respecto. Y muchos de estos creyentes silenciosos nunca salieron del nivel de la información, se quedaron allí en el nivel 1. Y los que pasaron al nivel de la convicción tienen muy poco deseo de poner en práctica sus convicciones. Por eso es importante tener en cuenta lo que Elena de White dice al respecto en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 9, página 221. Me disculpa que me equivoqué allí en la cita. Testimonios para la Iglesia, tomo 9, página 221, donde dice: existen grandes leyes que gobiernan el mundo natural y a las cosas espirituales las controlan principios igualmente valederos. Deben emplearse los medios adecuados para lograr un fin, si se ha de alcanzar los resultados deseados. Lo que estamos diciendo es que si no tomamos en cuenta los 4 niveles básicos de la toma de decisiones, vamos a cometer equivocaciones, vamos a andar a tientas en medio de la oscuridad, a la espera de alcanzar resultados. En cambio, si trabajamos en forma inteligente, de acuerdo con las leyes que gobiernan la mente humana, podemos esperar, lógicamente, que por la gracia de Dios lograremos resultados. Por lo tanto, debemos aprender especialmente a cooperar mejor con el Espíritu Santo en los niveles 2 y 3. Ahora, yo quiero que nos detengamos por un momento en el nivel 2. Hablemos un poquito de la convicción. Bueno, vamos a resumir lo que hemos visto. En primer lugar, mencionamos que los niveles básicos de la decisión es la información. Luego de la información saltamos a la convicción, de la convicción saltamos al deseo y del deseo pasamos a la acción. Cuando hablamos de información, estamos hablando de proveer información necesaria e importante que la persona conozca, que disipe cualquier tipo de dudas. En segundo lugar, estamos hablando de la convicción. Nos referimos a que cuando la persona ya tiene la información, ahora lo vamos a ayudar a alimentar la conciencia de lo que le conviene hacer, de los resultados positivos si toma esa decisión. Y cuando ya la persona se ha convencido de lo que debe hacer o debe decidir, pasamos al tercer nivel y es el deseo. Es decir, tocamos los sentimientos hacia aquello que le conviene. Le hacemos despertar, hacemos preguntas que le hagan sentir la necesidad de que reflexione en medida que reflexione acerca de lo que debe decidir. Y finalmente, cuando la persona ha pasado por esos 3 elementos, la persona va a tomar una decisión, va a llevar a la acción. Es el resultado de los 3 elementos anteriores en su orden correspondiente. Pero enfoquémonos en el nivel número 2, donde hablamos de la convicción. ¿Cómo podemos implantar la convicción en el estudiante de la Biblia, en el estudiante en el estudiante de la palabra de Dios? Debemos tener en cuenta que para poder crear o implantar convicción en el estudiante o en la persona, es necesario dar una información adecuada. Provea la información necesaria y adecuada al estudiante. ¿Cómo podemos lograr que eso pase? Se llega a la convicción básicamente cuando alguien tiene la información adecuada. Pero el hecho de que usted haya recibido información no significa que su oyente la recibió. Si esta es clara y está libre de obstáculos y aparentes contradicciones, Dios, por medio del Espíritu Santo, produce la convicción. Pero la información no llevará a nadie a la convicción a menos que sea clara. Por eso usted debe verificar
que al pasar la fase de la información a la convicción, es bueno que usted recuerde que conviene empezar cada aspecto del estudio con esta pregunta. ¿Le resulta claro lo que hemos estado estudiando? Déjeme darle algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando usted está estudiando acerca de la venida de Cristo, yo quiero implantar la convicción en que el Señor viene pronto. Así que en vista de ello, usted podría repasar el estudio en 2 o 3 minutos diciendo, de la siguiente manera, voy a darle el siguiente ejemplo. Usted está estudiando la Biblia con Juan y usted le dice, Juan, ¿te resulta claro que cuando Cristo venga ascenderá en las nubes de los cielos con todos los ángeles a fin de que todo ojo le vea? ¿Usted cree de corazón que estamos viviendo los días finales? Usted le hace esa pregunta. Ahora, si la respuesta de Juan es negativa, eso significa que usted debe retroceder y brindar información que le permita pasar a la convicción. Pero si la respuesta de Juan es positiva, le indica que usted puede seguir en el estudio, continúe en el estudio. Y al continuar en el estudio, usted entonces le puede decir lo siguiente. Mira, Juan y María, ¿escuchan ustedes la voz de Cristo que los invita a dejar todo lo que los separará de Él? Recuerda que 1 de Juan capítulo 3, versículo 2 y 3 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo y así como Él es puro. Cuando usted le lee ese texto, ahora viene la pregunta. Quiero preguntarte, Juan y María, ¿ustedes sienten la convicción de que Dios los está llamando para entregarse totalmente a Él y prepararse para su venida? ¿Usted quisiera arrodillarse en este momento y tomar esta importante decisión? Así es como usted puede llevar a la persona a la convicción. Le hace preguntas donde usted esté convencido de que a la persona le quedó claro. Si la persona no le quedó clara, entonces retroceda y dé la información del estudio, donde no está claro. Si la persona le quedó claro, entonces le leo un texto de la Biblia donde le permita tener convicción de lo que han estado estudiando, como en forma de llamado, como hace un momento lo hice, y le hace preguntas que le lleve a la decisión. Vamos a tomar un segundo ejemplo. Vamos a hacer el del sábado, el del día de descanso. En el estudio del sábado, usted podría expresar o usar expresiones como esta. Pedro, ¿le queda claro que el verdadero día de reposo es el sábado, el séptimo y último día de la semana, y que Dios descansó ese día? ¿Acepta que Dios nos pide que guardemos hoy el sábado? ¿Cree usted que el sábado forma parte de los 10 mandamientos de la ley de Dios? Si la respuesta es positiva, puede continuar. Si es negativa, retroceda entonces y clarifique lo que la persona no ha entendido. Y entonces usted puede leerle Apocalipsis 22:14, que dice, mira, la Biblia dice, si la persona lo tiene claro, usted le puede leer Apocalipsis 22:14 y decirle, mira, la Biblia dice, bienaventurados los que lavan sus ropas o guardan sus mandamientos, dicen otras versiones, para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Ahora usted le puede preguntar, oye, Pedro, ¿usted oye usted la voz de Dios que lo invita en este momento a guardar sus mandamientos de modo que puedas entrar en la santa ciudad de Dios? ¿Cree usted que eso es lo que debe hacer? ¿Y quisiera arrodillarse en este momento y pedirle a Dios que le dé fuerzas para hacerlo? Lo que hemos estado mencionando, mis amigos, es que de esta manera surge la convicción, no solo porque alguien escucha algunos versículos, sino porque respondió activamente a ciertas preguntas relacionadas con la obediencia a la palabra de Dios. Siempre pregunte, porque las preguntas van a llevar a que la persona tome decisiones. Ahora, el segundo paso para poder implantar la convicción es haga las preguntas adecuadas. ¿Sí? El primer paso es de la información adecuada, pero el segundo paso es haga las preguntas adecuadas. Y en este tema debemos recalcar aquí que las preguntas no deben ser amenazadoras. La idea no es intimidar a alguien, sino descubrir si la persona ha entendido el tema presentando y qué opina acerca de ese tema. También deberíamos evitar preguntas emotivas que requieren respuestas vagas. Por ejemplo, como decirle, ¿no es cierto que la verdad del sábado es maravillosa?
Sí, es una pregunta no tan concreta, es una pregunta muy vaga porque le está diciendo si le parece que el sábado es maravilloso. Sí, obviamente la persona le va a decir que sí, pero no lo lleva a ningún punto. Esas preguntas no van a producir, solo van a producir respuestas defensivas o un sentimiento muy pasivo. Las preguntas definidas le van a permitir descubrir las objeciones que pueden tener la persona en su mente, puesto que cualquier objeción es un obstáculo para la convicción. Es de suma importancia que formulemos esas preguntas. Sin esas preguntas, la convicción será indefinida, tanto en la mente de la persona con la que usted está trabajando, como en su propia comprensión de las opiniones y sentimientos. Por eso, mis amigos, en cada tema deben formular preguntas como estas. Usted puede preguntarle, ¿es claro para usted que el sábado es el verdadero día de reposo? ¿Cree usted que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿Había comprendido usted antes de nuestras presentaciones que el bautismo es por inmersión? Recuerde que cada pregunta entonces tiene como propósito manifestar tanto la comprensión por parte de la persona del tema presentado como su opinión al respecto. Las respuestas deben ser específicas y muchas veces se pueden contestar con un sí o con un no. Una vez que esas preguntas han sido contestadas positivamente, entonces se leen los versículos de convicción que revelan la acción que Dios pide y lo grave que es ignorar esas orientaciones. Voy a darle algunos ejemplos para que usted le pueda quedar un poco claro acerca de las preguntas adecuadas y los textos bíblicos de convicción. Voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, mira, eh, vamos a tomar el ejemplo, bueno, esto ya lo mencioné hace un momento. Vamos a tomar un ejemplo. Vamos a ver, usted va a dar el estudio de la salvación. Ya ha dado el estudio de la salvación. Usted quiere implantar una convicción en la persona. Entonces usted le dice, mira Juan, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Además, Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Después de que usted le presenta estos textos de convicción, donde habla del tema de la salvación, ahora usted le va a hacer una pregunta que lo lleva a que la persona se convenza de lo que está estudiando. Usted le pregunta, ¿cree usted que Cristo es el único camino que lleva a la salvación según lo que hemos leído? Sabiendo que sin Él los seres humanos están eternamente perdidos, ¿le gustaría abrirle esta noche su corazón a Cristo? Noten muy bien lo que le estamos diciendo. Vamos a tomar un segundo ejemplo. Vamos a hablar de la segunda venida de Jesús. Usted está estudiando el tema de la venida de Jesús y de pronto usted le enseña lo que dice Apocalipsis 1:7, donde dice que todo ojo le verá. Si usted y yo lo vamos a recibir con corazones alegres y tranquilos, debemos hacer ahora todo lo que sabemos que es correcto. Entonces le puede preguntar, ¿comprende usted que el único camino para encontrarse en paz con Jesús es permitirle que por medio de su Espíritu Santo saque de su vida todo hábito que podría separarlo de él? Recuerde que Juan capítulo 3, perdón, capítulo 3, 1 al 3, me equivoqué allí. Sí, San Juan capítulo 14, versículo 2 y 3 menciona, en la casa de mi padre hay muchas moradas, si así no fuera yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, si me fueres a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y Juan capítulo 3, versículo 1 al 3, no lo puse aquí en la pizarra, menciona que es necesario, para poder entrar al reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Es decir, ya hemos visto que para encontrarnos con el Señor y verle cara a cara y poder ir a ese lugar donde Él me tiene preparado, necesitamos tomar decisiones. Entonces viene la pregunta. Quisiera pedirle a Dios que elimine de su vida todo hábito que le impide encontrarse en paz con Él. Y un último ejemplo, el del bautismo. Cuando hablamos del bautismo, usted puede citar justamente el versículo que hace un momento mencioné. Juan 3:5 dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y recuerde que Marcos 16:16 dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Así que
Hemos visto, número uno, la Biblia dice que para poder entrar en el reino de Dios es necesario nacer del agua y del Espíritu. Dos elementos que se manifiestan en el bautismo, agua y Espíritu Santo. Y además, para poder ser bautizado es necesario, perdón, para ser salvo es necesario ser bautizado. Por eso debes creer y ser bautizado. Quiero preguntarte, Juan, ¿le gustaría manifestar su fe en Cristo mediante el bautismo por inmersión? Estas son las maneras en las que usted puede presentar textos de la Biblia y hacer preguntas que le permitan a la persona tomar decisiones, que le permitan a la persona poder estar convencido en el momento y despertar el deseo para poder llevar a la acción. Hoy que hemos visto, vamos a resumir lo que hemos estudiado hoy. Comprender cómo funciona la mente humana, cooperar con el Espíritu Santo mientras obra en esa mente, equivale a tener éxito en conseguir decisiones a favor de Cristo. También vimos hoy que todo obrero evangélico necesita entender con toda claridad cómo funciona la mente humana al tomar una decisión. Con su Biblia abierta, ofrézcale a los seres humanos información clara y exacta. También vimos que hay que ayudar a completar la respuesta a sus preguntas. También vimos que los textos deben producir convicciones profundas, los textos bíblicos. También vimos que usted no debe dudar en mostrarle lo que Dios desea que hagan y dígales que es la voluntad de Dios que lo haga porque así lo presenta su palabra. Y además de eso, muéstrele los beneficios de tomar buenas decisiones, de obrar bien, las consecuencias de obrar mal y también invítelo a tomar decisiones correctas. Y último, recuerde que la unión de información, la convicción y el deseo los llevará a la acción. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy en la cajita de comentarios de este chat o en el WhatsApp personal, usted puede escribirme diciendo ¿qué aprendiste hoy? Y responde estas dos preguntas. Número uno, según lo estudiado, ¿cuáles son los niveles básicos de las decisiones? Vimos unos niveles básicos. Dígale, en sus palabras exprese cuáles son. Y número dos, de los 4 niveles que estudiamos hoy, ¿cuál te gustaría profundizar? Recuerda que vimos 4. Bueno, nos veremos en la próxima clase, la clase número 6, donde hablaremos acerca de cómo ilustrar un estudio bíblico. Hablaremos de las ilustraciones. Nos veremos pronto y esperamos su tarea a través de la participación de esta clase.